Segundo pensamiento, intuición instintiva, segunda virtud. Me refiero a la segunda virtud como intuición instintiva, una colección de aprendizajes privilegiados obtenidos durante miles de millones de años a los que podemos acceder consciente e inconscientemente a través de los instintos. 2.1. Genética. El marco conceptual fundamental para comprender esta virtud se encuentra en el mundo de la genética y etología, estudio del comportamiento. En síntesis, las biomoléculas organizadas para mantener el orden, representando el esfuerzo de la vida por resistir y prevalecer frente a un entorno caótico, encontraron la forma de transmitir sus aprendizajes de generación en generación por medio de un instructivo que conocemos como código genético. Se trata de un manual sistematizado durante más de 4.000 millones de años, escrito con un alfabeto de 4 letras, los célebres nucleótidos A, C, T y G. Dicha guía marca la pauta para la formación física de los organismos, fenotipo, pero también de sus tendencias de comportamiento predispuestas manifiestas en instintos. Cómo nos vemos y cómo tendemos a actuar las diferentes especies del planeta no es algo fortuito. Corresponde a aquello que ha representado ventajas de supervivencia del gen en el mapa evolutivo. Cabe resaltar la palabra gen en el enunciado anterior. Debemos entender que la pugna vital no se trata de la especie por la especie, como se ha pensado anteriormente, sino en un plano más profundo, del gen por el gen y, aún más profundo, de la vida por la vida. Esto último devela una noción teleológica colosal que ya hemos expuesto. El principal propósito biológico observable es la prevalencia vital en todas sus formas. Retomando el estrato genético, la batalla solitaria del gen por el gen la ha documentado magistralmente el reconocido científico Richard Dawkins en su libro El gen egoísta. Desde una perspectiva amplia, lo que sucede es evidente. La naturaleza fomenta la libre competencia en pro de obtener fortalezas colectivas desde lo individual. Dicha estrategia ha demostrado ser especialmente exitosa, aunque en este punto significa el elemento predominantemente responsable del fenómeno autolesivo que padece la humanidad ahora. El individuo ha obtenido demasiada potencia y no sabe controlarla ni administrarla. Con esta información, vale la pena preguntarse, ¿qué es un gen? La respuesta es un tanto ambigua. Sin embargo, el consenso científico actual lo considera un bloque cromosómico que programa una proteína y se mantiene de generación en generación. Básicamente, la combinación de 3 letras, A, C, T o G, define un aminoácido, y muchos aminoácidos, pueden ser decenas o miles, especifican la formación de una proteína, los bloques que conforman a un organismo. Para darnos una mejor idea, el genoma humano alberga aproximadamente 20.000 genes. Ahora, el hecho de que un gen se mantenga también es relativo, ya que en cada replicado existen errores de copiado, aparentemente aleatorios, que conocemos como mutaciones. Al igual que el pleno de los elementos en la existencia, el gen es un proceso dinámico, no un ente estático. Por ejemplo, sabemos que con cada nuevo ser humano se presentan entre 40 y 70 mutaciones con relación al genoma de sus padres. Carroll, 2020. La mayoría de estas diferencias de copiado parecen no tener efectos relevantes. Aún así, algunas pocas detonarán cambios fisiológicos o conductuales significativos que trascenderán, o no, dependiendo si derivan en ventajas o desventajas de supervivencia, selección natural. Con estos antecedentes cruciales, ahora puedo explicar la potencia germinal de la virtud intuición instintiva a continuación. 2.2. Instintos. Con respecto a la biología del comportamiento, he sistematizado un modelo que llamo inteligencia creativa como herramienta analógica para favorecer el entendimiento de la fenomenología del ser, con un valor principalmente instrumental, no ontológico. Es decir, no pretende describir la realidad tal cual, sino presentar un esquema práctico para enfrentarla. Se encuentra documentado con detalle en mi libro con ese mismo nombre. En dicho modelo integro a los instintos
tendencias de comportamiento programadas genéticamente, en uno de dos principales modos cognitivos, o formas de entender, que refiero como intuición. El segundo es la razón. La intuición corresponde a todo aquello que pensamos de forma rápida e incuantificable. En contraste, la razón implica un esfuerzo mental mucho mayor e interacciona con ideas cuantificables. Daniel Kahneman, 2011, Premio Nobel de Economía, hace una distinción parecida que nombró Sistema 1 y 2. Estableciendo esta categorización fundamental, puedo explicar mejor la potencia detrás de la segunda virtud biológica que nos ha otorgado la naturaleza. La intuición instintiva corresponde a una colosal base de datos complementada durante más de 4.000 millones de años, a la cual accedemos únicamente los entes biológicos, a través de un lenguaje universal no racional, sumamente veloz y potente. Incluso podemos emplearlo para comunicarnos entre especies y seres sintientes con ayuda de expresiones faciales y corporales. Nacemos con esta habilidad. La ciencia moderna aún no comprende cómo opera la experiencia subjetiva individual en la mente. Tenemos muchas pistas sobre las cartografías eléctricas que trazan las neuronas, pero el problema difícil de la conciencia, Chalmers, 1996, es aún un misterio. La forma específica en que intuimos es parte de estas grandes interrogantes. Sin embargo, todos los organismos con mente lo hacemos todo el tiempo y significa la influencia más prevalente, por mucho, en la toma de decisiones. Estas comunicaciones que provienen desde nuestro propio ser, interconectado con el histórico evolutivo, son piezas de sabiduría invaluables sobre las cuales tenemos admisión exclusiva y privilegiada. En cuanto se nos presenta la oportunidad de tomar una decisión, la intuición intuitiva se activa automáticamente y nos aconseja. Escúchala. Se trata de un asesor milenario con acceso a información penetrante. Pero, sé muy cauto. Muchas veces su recomendación no contempla el contexto presente y futuro porque lo desconoce. Para esa contemplación existe la facultad racional. Consecuentemente, la intención más inteligente es encontrar un balance entre consideraciones intuitivas y racionales. No subestimes a ninguna. Ambas admiten una combinación exponencialmente superior. La fuente de revelaciones intuitivas más poderosa es aquella sincronizada con la dimensión espiritual, seguida por aquella conectada con la programación genética individual. Es decir, la guía homeostática que nos motiva involuntariamente a pensar y actuar de formas específicas, protege a la vida como colectivo, empatía y, por otro lado, en superposición, al individuo, egoísmo. Ambos son impulsos necesarios para la prevalencia, pero distinguirlos resulta en un ejercicio que permite la visión adecuada para deliberar y aprovechar su potencia. Hombre del futuro, presta mucha atención a lo que tiene que decir tu intuición instintiva. Tuvieron que conquistarse infinitas batallas y pasar milenios de milenios para llegar hasta ti. Cuando intuyas que algo no está bien, explora profundamente y encontrarás revelaciones fascinantes y necesarias. Todos los seres humanos contemporáneos sabemos, dentro de nosotros, que está mal lo que le estamos haciendo al planeta Tierra, animales, seres vivientes y a nosotros mismos, aunque lo neguemos temporalmente para justificar el placer inmediato. La intuición determina valencia biológica, valores. Es urgente reconectar con nuestro nivel interior más sabio para salvarnos. Nos llenará con las mayores gratificaciones que conoce la conciencia y evitaremos la autoaniquilación.